La tormenta llevaba casi 3 horas azotando Haven 9 cuando Ethan Cole oyó el primer golpe en su puerta. Era tan débil que casi creyó que se trataba simplemente de una rama golpeando la vieja pared metálica de su cabaña. Ethan era un mecánico humano que vivía solo cerca de las afueras de la colonia, lejos de las calles iluminadas y las concurridas estaciones de aterrizaje. Dejó de reparar un pequeño motor y escuchó atentamente, pero durante varios segundos solo se oyó la lluvia y el profundo sonido del trueno. Entonces volvieron a llamar a la puerta. 3 golpes lentos, seguidos de algo que sonaba como el llanto de un niño. Ethan miró hacia la puerta, preguntándose quién se aventuraría tan lejos. En las afueras, durante una tormenta tan peligrosa, abrió la puerta y se quedó paralizado al ver a una pequeña niña alienígena de pie afuera, bajo la lluvia. Su piel era de un suave color azul pálido, su largo cabello plateado estaba mojado contra su rostro, y su ropa fina estaba cubierta de tierra. No parecía tener más de 7 años y temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Por un instante no dijo nada, pero sus grandes ojos verdes recorrieron el lugar más allá de Ethan y se detuvieron en el tazón de comida caliente que reposaba sobre su mesa. Sus labios se abrieron lentamente y con voz débil susurró: «Por favor, solo un trozo de comida». Antes de que Ethan pudiera responder, sus rodillas cedieron y él la sujetó rápidamente antes de que cayera al suelo mojado. Ethan llevó a la extraña niña adentro y la colocó cerca del pequeño calefactor, mientras la tormenta continuaba afuera. En Haven 9, todos habían oído advertencias sobre los refugiados alienígenas, y los oficiales de la colonia a menudo decían que la gente debía denunciarlos en lugar de ayudarlos. A Ethan nunca le habían importado mucho esas advertencias porque, para él, un niño hambriento era igual, sin importar de qué mundo viniera. Él colocó pan, sopa caliente y agua delante de ella, pero la niña solo miraba la comida como si no pudiera creer que realmente fuera suya. Cuando Ethan le dijo que podía comerse todo, ella agarró el pan con ambas manos. Luego se detuvo de repente y lo partió cuidadosamente en 2 trozos. Escondió la mitad dentro de su ropa, y Ethan comprendió de inmediato que la estaba guardando para otra persona. La niña comía despacio, pero el miedo nunca abandonaba sus ojos, y daba un respingo cada vez que pasaba un vehículo frente a la cabaña. Ethan notó unas marcas oscuras alrededor de ambas muñecas, líneas finas que parecían como si unas bandas de metal hubieran estado allí sujetas durante mucho tiempo. Él le preguntó amablemente su nombre, y tras un largo silencio, ella dijo que se llamaba Nira, pero se negó a decirle dónde vivía. Cuando él le preguntó por sus padres, sus manitas se apretaron alrededor del cuenco y su rostro se llenó repentinamente de miedo. «Mi madre me dijo que nunca les contara a los humanos dónde nos escondemos», susurró, mirando hacia la ventana mientras otra luz se abría paso entre la lluvia. Ethan quería preguntar más, pero entonces Nira bajó la cabeza de repente y susurró: «Me están buscando». Antes de que Ethan pudiera averiguar quiénes eran ellos, Nira se levantó y le dijo que tenía que irse antes de que terminara la tormenta. Al principio, Ethan se negó porque ella todavía estaba débil, pero la niña casi se aterrorizó cuando él sugirió llamar a la seguridad de la colonia para pedir ayuda. Sacó un pequeño objeto de plata que llevaba colgado del cuello y se lo puso en la mano a Ethan, diciéndole que su madre le había dicho que solo se lo diera a una buena persona. El objeto parecía una pequeña estrella plateada, pero era extrañamente pesado y emitía una tenue luz azul cuando Ethan tocaba su centro. Entonces Nira lo miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Si no regreso, por favor, guarda esto para mi madre». Antes de que Ethan pudiera detenerla, ella abrió la puerta, corrió hacia la oscuridad y desapareció entre los edificios de la colonia. Ethan la siguió bajo la lluvia, llamándola por su nombre, pero no hubo respuesta. Solo el retumbar de los truenos en el cielo negro. Recorrió las calles cercanas durante casi 1 hora antes de regresar a casa, preocupado por haber cometido un terrible error al dejarla marchar. A primera hora de la mañana siguiente, los potentes altavoces de la colonia cobraron vida repentinamente,
ordenando a todos que estuvieran atentos a las pantallas de seguridad pública para una alerta importante. Ethan salió a la calle con varios vecinos y sintió un vuelco en el estómago cuando el rostro de Nira apareció en todas las pantallas del distrito. Esperaba que el mensaje dijera que una niña desaparecida necesitaba ayuda, pero las palabras debajo de su foto eran muy diferentes. Propiedad de extranjeros escapados. No se acerque. Mientras Ethan cerraba lentamente la mano alrededor de la estrella plateada que guardaba en su bolsillo, se dio cuenta de que la niña hambrienta no había huido sola del hambre. Alguien poderoso la quería de vuelta. Ethan estaba de pie fuera de su cabaña, mirando fijamente el rostro de Nira en la gran pantalla de seguridad. Las palabras: propiedad extranjera fugada. Le daba asco porque Nira era claramente una niña asustada, no una propiedad. La gente a su alrededor empezó a susurrar que la chica alienígena podría ser peligrosa, pero Ethan recordó lo débil que había sido. Regresó al interior en silencio y cerró la puerta con llave antes de que alguien pudiera notar la ira en su rostro. La pequeña estrella plateada seguía en su bolsillo, y ahora creía que era la razón por la que alguien deseaba tanto a Nira. Decidió que, antes de dárselo a nadie, necesitaba averiguar qué estaba sucediendo realmente. Por la mañana, Ethan visitó a un viejo trabajador cerca de los muelles de aterrizaje de la colonia y le preguntó sobre las naves alienígenas que habían llegado recientemente. El trabajador le dijo que un barco de transporte privado había llegado 3 días antes durante la noche. Según sus registros, transportaba 20 trabajadores extranjeros, pero ninguno había ingresado jamás al sistema de colonias. Aún más extraño, varios agentes de seguridad habían custodiado el barco mientras se trasladaban grandes cajas selladas a un antiguo almacén. Ethan preguntó quién era el dueño del vehículo, pero el trabajador se puso nervioso de repente y le dijo que dejara de hacer preguntas. Esa advertencia no hizo sino reafirmar la convicción de Ethan de que Nira había escapado de algo terrible. Cuando Ethan regresó a casa esa noche, 2 vehículos de seguridad negros lo esperaban afuera de su cabaña. 2 hombres armados se acercaron y le mostraron una foto de Nira antes de preguntarle si la había visto. Ethan miró la foto y dijo con calma que nunca antes había visto a esa chica. Un agente entró sin permiso y echó un vistazo lentamente a la pequeña habitación de Ethan. Su mirada se detuvo en un plato de comida vacío y una manta mojada cerca del calefactor. Entonces el agente sonrió fríamente y dijo: ayudar a recuperar bienes robados puede convertirse en un delito muy grave. Ethan no respondió, y tras un tenso silencio, los hombres finalmente abandonaron su cabaña. Esperó a que sus vehículos desaparecieran antes de sacar la estrella plateada de su bolsillo. Utilizando sus herramientas de reparación, descubrió un pequeño punto de conexión oculto bajo su superficie metálica lisa. Lo conectó a su viejo ordenador y durante varios segundos no pasó nada. Entonces la pantalla parpadeó en azul y de repente se abrió un archivo de vídeo dañado. En la pantalla apareció una mujer alienígena de color azul pálido, con aspecto cansado, asustado y gravemente herido. La mujer miró directamente a la cámara y habló con voz temblorosa. Si mi hija llega a un asentamiento humano, por favor, no la devuelvan, dijo. Explicó que hombres peligrosos se habían llevado a muchas familias y las estaban trasladando en secreto entre 2 mundos. Antes de que pudiera decir quién los controlaba, un fuerte ruido provino de algún lugar detrás de ella. La mujer susurró rápidamente: Nira, si ves esto, recuerda que tu madre te quiere. Y la grabación terminó. Ethan permaneció completamente inmóvil al darse cuenta de que la madre de Nira podría seguir viva. Inmediatamente copió el archivo dañado y escondió la estrella plateada debajo de un panel suelto del suelo. Afuera, había anochecido, y las calles de la colonia se habían quedado extrañamente silenciosas. Ethan se disponía a buscar a Nira, cuando oyó 3 golpes lentos en la puerta de entrada. Por un instante de esperanza, pensó que la niña había regresado. Pero al abrir la puerta, se encontró con una mujer alienígena adulta, exhausta, de pie allí, con sangre en su abrigo dañado.
Ella miró a los ojos de Ethan y susurró, «Por favor, dígame, ¿mi hija comió aquí?» Ethan se quedó mirando a la mujer alienígena que estaba parada frente a su puerta, e inmediatamente notó que tenía la misma piel azul pálida y los mismos ojos verde brillante que Nira. Su larga cabellera plateada estaba mojada por la lluvia, y un lado de su abrigo oscuro estaba rasgado y cubierto de tierra. Apenas podía mantenerse en pie, pero el miedo parecía más fuerte que el dolor en su cuerpo. Antes de que Ethan pudiera preguntarle su nombre, ella se agarró al marco de la puerta y repitió su pregunta sobre Nira. Ethan le contó rápidamente que la niña había ido a su cabaña y había comido una comida caliente. La mujer cerró los ojos con alivio y susurró, «Gracias a Dios, mi hija está viva». Ethan la hizo entrar antes de que alguien en la calle pudiera verla y rápidamente cerró la puerta con llave tras ellos. La mujer se presentó como Lyra y explicó que era la madre de Nira. Llevaba 2 días buscando a su hija después de que se separaran mientras escapaban del barco de transporte. Ethan le dio agua y le preguntó por qué la seguridad de la colonia estaba llamando a Nira, alegando que se había escapado de la propiedad. El rostro de Lyra se heló de miedo y dijo que quienes los perseguían no veían a los refugiados como personas. Venden familias a mundos donde nadie las vuelve a encontrar jamás, explicó en voz baja. Ethan sacó la estrella plateada de debajo del suelo y la colocó sobre la mesa frente a Lyra. En el momento en que lo vio, abrió los ojos de par en par, porque a Nira le habían dicho que debía protegerlo a toda costa. Lyra explicó que el dispositivo contenía registros de barcos, pagos, nombres y rutas secretas utilizadas por los contrabandistas. Si la información llegara a las personas adecuadas, toda la red criminal podría quedar al descubierto. Pero Lyra también advirtió a Ethan de que algunos oficiales de seguridad de la colonia trabajaban en secreto para el mismo grupo. Por eso, pedir ayuda a las autoridades podría devolver a Nira directamente a sus manos. Ethan preguntó a dónde podría haber ido Nira después de salir de su cabaña, pero Lyra no lo sabía. Bajó la cabeza y admitió que le había dicho a Nira que se escondiera si alguna vez se separaban. Debajo de la colonia había muchos túneles de reparación antiguos, y Nira sabía cómo entrar en algunos de ellos. Ethan prometió que ayudaría a registrar todos los túneles hasta que la encontraran. Lyra lo miró sorprendida porque los humanos que había conocido antes siempre le habían exigido algo a cambio. Ethan simplemente le dijo que ayudar a un niño perdido no tenía por qué tener precio. Durante varios segundos, Lyra permaneció en silencio antes de hacer una petición que Ethan jamás esperó oír. Ella le dijo que los contrabandistas nunca dejarían de perseguirla mientras ella tuviera pruebas en su contra. «Si me atrapan, puede que no vuelva», dijo conteniendo las lágrimas. Entonces, miró directamente a los ojos de Ethan y le pidió que protegiera a Nira si algo le sucedía. Ella quería que Ethan llevara a la niña a un lugar seguro y la criara allí, en lugar de permitir que alguien más la reclamara. Ethan se quedó atónito porque esa mujer apenas lo conocía desde hacía unos minutos, y sin embargo, le estaba confiando todo el futuro de su hijo. Antes de que Ethan pudiera darle una respuesta, una fuerte alarma comenzó a sonar repentinamente en toda la colonia exterior. Unas luces rojas brillantes aparecieron en el exterior cuando varios vehículos de seguridad entraron en la carretera que conducía a la cabaña de Ethan. Lyra corrió hacia la ventana y palideció al ver a los agentes armados salir de los vehículos. Una voz potente se escuchó a través de un altavoz exterior y ordenó a Ethan Cole que abriera la puerta inmediatamente. Entonces alguien golpeó la puerta de metal con tanta fuerza que hizo temblar toda la habitación, y Lyra susurró, «Me encontraron». Ethan miró a la madre asustada, cogió sus viejas herramientas de reparación y supo que ahora solo tenía segundos para elegir un bando si los fuertes golpes volvieron a sonar, y Ethan oyó a varios agentes armados moviéndose alrededor de su cabaña. Una voz desde la calle le ordenó que abriera la puerta y enviara a Lyra afuera con las manos en alto. Lyra miró a Ethan y le dijo en voz baja que se mantuviera alejado porque no quería que él saliera lastimado por su culpa. Pero Ethan se acercó a la ventana
y pidió a los agentes que le mostraran la orden legal de arresto. Durante varios segundos nadie respondió, y ese silencio le dijo a Ethan más que cualquier palabra. Se dio cuenta de que esos hombres no querían justicia, sino que solo querían recuperar a Lyra y la Estrella de Plata. El jefe de seguridad advirtió a Ethan que proteger a un extraterrestre fugado podría enviarlo a prisión por muchos años. Ethan respondió con calma que no le entregaría a una madre asustada a hombres que ni siquiera podían mostrar una orden judicial. Lyra lo miró fijamente porque esperaba que el humano se salvara a sí mismo cuando llegara el verdadero peligro. Las pruebas debían llegar a la torre de comunicaciones de la colonia para que alguien fuera de Haven 9 pudiera ver la verdad. Pero Lyra le advirtió que la torre ahora estaba custodiada por los mismos oficiales que los perseguían. Ethan se detuvo en el cruce de un túnel y estudió un antiguo mapa de la colonia, que estaba fijado a la pared. Un estrecho pasaje de reparación discurría directamente por debajo del distrito de comunicaciones y terminaba cerca de la torre principal. Era peligroso, pero Ethan conocía las máquinas, las puertas y los sistemas eléctricos mejor que los hombres que portaban armas en la parte superior. Miró a Lyra y le prometió que los contrabandistas no se llevarían a otra familia esa noche. De repente, apareció una luz roja de advertencia dentro del túnel, seguida del sonido de botas pesadas que venían de ambas direcciones. Ethan miró a la madre y al niño atrapados, y se dio cuenta de que el enemigo había entrado en los túneles antes que ellos. Se oían pasos pesados a ambos lados del túnel, dejando a Ethan, Lyra y Nyra solo unos segundos para escapar. Ethan vio una vieja caja de fusibles en la pared y la abrió rápidamente con una de sus herramientas de reparación. Cortó un cable, y de repente, todas las luces de esa sección del túnel se apagaron. Los oficiales gritaban confundidos mientras Ethan abría una pequeña puerta de servicio, cuya existencia la mayoría de los trabajadores de la colonia habían olvidado. Estaban cruzando la zona detrás de la pista de aterrizaje cuando Nyra escuchó de repente unas voces débiles que provenían de un gran edificio de carga. Lyra se detuvo en seco al reconocer varias voces procedentes de la nave de transporte que los había traído a Haven 9. Ethan miró por una pequeña ventana y vio familias alienígenas asustadas, encerradas tras pesadas puertas de metal. Algunos eran ancianos, otros estaban heridos, y varios niños se aferraban con fuerza a sus padres. Cuando se abrió la última puerta, casi 30 alienígenas siguieron a Ethan por un pasillo de servicio situado detrás del edificio de carga. Pero rescatarlos había llevado demasiado tiempo, y de repente, aparecieron unas luces de seguridad brillantes en la pista de aterrizaje. Agentes armados rodearon al grupo antes de que pudieran llegar a la siguiente entrada del túnel. Su comandante dio un paso al frente con una sonrisa y le dijo a Ethan que el juego finalmente había terminado. El comandante le ofreció a Ethan una última oportunidad para marcharse y fingir que no había visto nada. Le prometió dinero, una casa mejor y protección, si Ethan le entregaba a Lyra, Nyra y la Estrella de Plata. Por un instante, todos guardaron silencio mientras el comandante esperaba a que Ethan eligiera la seguridad por encima de los desconocidos. Ethan miró a los niños asustados que se escondían detrás de sus padres y luego miró directamente al hombre armado. «Elegiste al humano equivocado para comprar», dijo Ethan con calma mientras la sonrisa del comandante desaparecía. En ese mismo instante, Nyra se percató discretamente del pequeño dron de reparación de Ethan que se encontraba dentro de la bolsa de herramientas junto a sus pies. Antes de que nadie pudiera detenerla, Nyra pulsó el botón de emergencia del dron y lo envió a toda velocidad hacia una caja de control cercana. La máquina impactó contra el panel, cortando las luces de la pista de aterrizaje y abriendo una antigua puerta de servicio junto a la torre de comunicaciones. Ethan entró corriendo en la sala de comunicaciones mientras Lyra cerraba con llave la pesada puerta de metal tras ellos. En el exterior, Nyra permaneció con las familias rescatadas en una zona de servicio inferior, donde podían esconderse de los agentes de seguridad. Ethan colocó la estrella plateada en el sistema de control principal y esperó mientras la computadora de la torre abría lentamente sus archivos ocultos.
En la pantalla aparecieron cientos de registros, entre ellos nombres de barcos, pagos secretos, familias desaparecidas y nombres de personas influyentes. Lyra examinó la información y se dio cuenta de que el dispositivo contenía mucha más evidencia de la que jamás había imaginado. Si Ethan pudiera enviarlo más allá de Haven 9, los contrabandistas jamás podrían volver a ocultar sus crímenes. Ethan seleccionó todos los canales de comunicación de emergencia y comenzó a enviar los archivos a mundos cercanos y autoridades interestelares. La pantalla mostraba un 20%, luego un 30%, mientras fuertes golpes comenzaban a impactar la puerta cerrada con llave que estaba detrás de ellos. Lyra observó cómo aumentaban las cifras, pero también escuchó las voces airadas de los oficiales que se preparaban para abrirse paso. Al llegar al 50%, el comandante de seguridad habló a través del altavoz de la torre y le ordenó a Ethan que detuviera la transmisión. Prometió que Ethan aún podría salir con vida si se quitaba la estrella plateada y abría la puerta. Ethan lo ignoró y mantuvo la vista fija en la pantalla, mientras la carga alcanzaba el 65%. De repente, todas las luces del interior de la torre se apagaron y la pantalla de transmisión desapareció con ellas. Los contrabandistas habían cortado la electricidad principal y por un terrible instante, Lyra creyó que todo estaba perdido. Ethan mantuvo la calma porque recordó una vieja batería de emergencia escondida bajo el panel de control, resultado de años de trabajos de reparación. Abrió un panel metálico, sacó 2 gruesos cables de alimentación y los conectó directamente al sistema de comunicaciones. La pantalla volvió a funcionar, mostrando que la carga se había detenido al 72%, pero que no se había borrado. Ethan reinició la señal justo cuando los agentes de seguridad comenzaban a forzar la puerta de la torre. La carga alcanzó el 80%, luego el 90%, mientras saltaban chispas de la puerta dañada detrás de Ethan y Lyra. Lyra le dijo a Ethan que saliera por la escotilla de emergencia, pero él se negó a moverse hasta que se enviaran todas las pruebas. El comandante finalmente logró abrir el primer bloqueo, cuando la computadora mostró un 97%. Ethan podía oír el sonido de unas botas entrando en la habitación contigua, y Lyra se interponía entre él y la puerta a pesar de no llevar ningún arma. Entonces la pantalla parpadeó en verde y mostró un mensaje sencillo: transmisión completada. En cuestión de segundos, las copias de las pruebas se extendieron por varios mundos donde los contrabandistas ya no podían controlarlas. Los oficiales entraron en la habitación, pero sus propios dispositivos de comunicación comenzaron repentinamente a recibir órdenes desde fuera de Haven 9. Los buques de seguridad independientes habían visto las pruebas y ya se dirigían hacia la colonia. Varios oficiales honestos se volvieron inmediatamente contra el comandante corrupto cuando descubrieron lo que había ayudado a ocultar. El comandante fue arrestado. Las familias alienígenas capturadas fueron puestas bajo protección y la nave de transporte fue detenida antes de que pudiera partir. Por primera vez en muchos días, Lyra durmió junto a su madre sin temor a que alguien la separara a la fuerza. Ethan creía que la larga pesadilla por fin había terminado, pero Haven 9 le tenía reservada una sorpresa más. 3 días después, una sombra cubrió repentinamente la cabaña de Ethan cuando una enorme nave espacial alienígena apareció en el cielo sobre la colonia. Su cuerpo plateado era más grande que cualquier nave que Ethan hubiera visto jamás, y cientos de personas salieron corriendo para verla descender. Lyra miró por la ventana e inmediatamente reconoció las marcas reales que brillaban a lo largo del costado del barco. Su rostro cambió, y Ethan preguntó por qué personas de su mundo habían traído una nave tan poderosa a Haven 9. Lyra se giró lentamente hacia él y dijo: «No viajaron a través de las estrellas por mi culpa». Entonces los barcos de desembarco llenaron el cielo, y ella susurró: «Ethan, vinieron aquí por ti». Ethan salió de su camarote justo cuando docenas de naves de desembarco plateadas aterrizaban en el campo abierto de Haven 9. Soldados alienígenas con armaduras brillantes se acercaron a él, y muchos trabajadores de la colonia
retrocedieron porque esperaban otra pelea. Nira rápidamente tomó la mano de Ethan, mientras Lyra permanecía a su lado, observando cómo se acercaban los soldados. Para sorpresa de Ethan, los soldados se detuvieron a unos pasos de distancia y bajaron sus armas al mismo tiempo. Su comandante se llevó una mano al pecho e hizo una profunda reverencia hacia el mecánico. Luego dijo que su gente había cruzado muchos mundos para agradecer al hombre que había salvado a sus familias. El comandante explicó que Lyra nunca había sido una refugiada común y corriente, a pesar de que había ocultado su verdadera identidad para proteger a Nira. Antes de ser capturada por los contrabandistas, Lyra había sido una voz importante para varios mundos alienígenas pacíficos. La estrella de plata contenía pruebas recopiladas por personas que habían dedicado años a intentar desenmascarar la red criminal. Gracias a que Ethan había enviado los archivos, las autoridades ya habían encontrado otras naves prisión y liberado a cientos de alienígenas desaparecidos. El comandante le ofreció a Ethan dinero, tierras y un lugar de honor entre su gente como pago por lo que había hecho. Ethan solo hizo una pregunta. ¿Están Lyra, Nira y las demás familias a salvo ahora? Cuando el comandante prometió que nadie volvería a poseerlos ni a cazarlos, Ethan finalmente se permitió sonreír. Esa misma noche, los soldados dejaron a la familia sola dentro de la pequeña cabaña de Ethan, mientras que en el exterior, la colonia se llenaba de celebraciones. Nira se sentó en la misma mesa donde Ethan le había dado pan la primera noche de tormenta. Esta vez había comida caliente en abundancia, y no escondió la mitad entre su ropa para más tarde. Lyra observó a su hija reír, y luego miró a Ethan con lágrimas brillando en sus ojos verdes. Ella le dijo que aún tenía una petición que quería hacerle antes de decidir qué haría a continuación. Ethan recordaba la terrible noche en que Lyra le pidió que criara a Nira si ella no regresaba. Pero Lyra dijo que esta petición era diferente porque ya no le estaba pidiendo que protegiera a su hija después de su muerte. Ella quería seguir con vida, trabajar y construir un hogar tranquilo donde Nira nunca más tuviera que huir. Entonces, en voz baja, preguntó: ¿nos permitirían quedarnos aquí con ustedes mientras construimos esa nueva vida? Ethan miró a la madre, luego a Nira, que ya lo observaba con ojos llenos de esperanza. Sonrió y dijo que, de todos modos, su camarote había estado demasiado silencioso durante mucho tiempo. En las semanas siguientes, Haven 9 cambió más de lo que nadie había previsto. Los alienígenas rescatados recibieron hogares y trabajos, mientras que los humanos les ayudaron a reparar sus naves y a empezar de nuevo. Ethan rechazó la mayoría de las recompensas que le ofrecieron y pidió que el dinero se utilizara para ayudar a las familias liberadas. Las historias sobre el mecánico humano se extendieron por mundos cercanos, y muchos extraterrestres comenzaron a ver a la humanidad de una manera nueva. Los humanos aún eran conocidos por ser fuertes, tercos y difíciles de asustar, pero ahora las estrellas también sabían que la fuerza humana podía significar negarse a dejar solo a un niño hambriento. Una tarde tranquila, Nira se acercó a Ethan y le devolvió la pequeña estrella de plata a la mano. Ella le contó que su madre le había advertido una vez que los humanos podían ser muy peligrosos. Ethan rió suavemente y le preguntó si aún creía que su madre tenía razón. Nira observó a Lyra mientras preparaba la cena, y luego, la cálida cabaña que se había convertido en su nuevo hogar. Sí, dijo con una sonrisa. Los humanos son peligrosos para cualquiera que haga daño a personas más débiles que ellos. Ethan cerró la mano alrededor de la estrella plateada, sabiendo que una simple comida había cambiado 3 vidas y había llegado mucho más allá de las estrellas.